Por favorcito, los voy a molestar, les doy 2 minutos, 3, para que tengan su código de comercio. Por favorcito, que lo tengan ahí a la mano. Bien, bien. Y cuando alguien tenga que leer alguna norma, vamos a activar la cámara, por favor. Eso es por cuidarle y optimizar el internet para cada uno. Si tienen alguna pregunta, me la hacen hoy. No vayan a tener pena de preguntar. ¿Ya tenemos por ahí nuestro código? ¿Sí? Sí, Marco, por favor. Muy bien. Bueno, por favor, váyanse y ubíquense en la factura cambiaria. Exacto. Cuando ya estemos ahí, nos vamos. Tenemos abierto ahí, pero igual con algún separador que tengan ustedes o algo, váyanse al contrato de compraventa mercantil. Ahí se recuerda que los contratos están en el último libro. Primero vamos a observar que lo que habíamos estado viendo eran los títulos de crédito que son representativos de dinero. Por eso hablamos del cheque, hablamos del pagaré, hablamos del vale, hablamos de los debentures, de los bonos, hablamos de los certificados fiduciarios, hablamos de otros títulos de crédito que son títulos, decíamos, que están representando dinero. Hoy hay una variante. ¿Se recuerdan que dijimos que tenemos una totalidad de títulos de crédito? ¿Cuántos son los títulos de crédito en total? ¿Y cuántos son representativos de dinero? Entonces, ¿cuántos son representativos de mercaderías? Exactamente. Pero solo Marco está en la clase. No es que no quiera que usted responda, Marco, todo lo puede responder usted, pero participen todos, porque luego, miren, no están de acuerdo con... ¿Qué tal está María Esther? Luego no están de acuerdo con sus notas, entonces miren primero ahí cómo son ustedes y si están en clase para empezar. Vean que tenemos títulos ahora representativos, siempre títulos de crédito. Yo vuelvo y repito para que se les quede. Al principio hablamos de la teoría general de los títulos de crédito, después de títulos de crédito que representan dinero y ahora títulos de crédito que representan mercaderías. Y hablamos también de los títulos de crédito que tienen relación con contratos, porque hay títulos de crédito que representan dinero, pero ya vimos que tienen relación con contratos. Les pongo los ejemplos. Los debentures. Los debentures son títulos de crédito que se relacionan directamente con el contrato de sociedad anónima, que es una sociedad mercantil. Los certificados fiduciarios vemos que se relacionan con el contrato de fideicomiso, ¿verdad? Entonces, esos son representativos de dinero, pero no obstante eso,
se relacionan con contratos. Y luego vemos que tenemos también otros títulos de crédito que se relacionan directamente con contratos también, pero que representan mercaderías. Entonces, quiero que pongan mucha atención en esas diferencias y en esas similitudes, esas relaciones, porque tenemos títulos de crédito, les decía, representativos de mercaderías hoy, y tienen todos los títulos de crédito representativos de mercaderías, que ya dijo Marco que son 5, relación directa con contratos mercantiles. ¿Son estos los únicos que se relacionan con contratos mercantiles? La respuesta es no. Se relacionan también otros títulos de crédito que son dinerarios, pero que tienen relación directa, ya les puse ejemplos, con contratos. Entonces, vean ustedes, tenemos la factura cambiaria. La factura cambiaria se relaciona directamente con el contrato de compraventa mercantil. Por eso les pedí que tengan ahí a la mano la factura cambiaria en el 591, pero también necesitamos que tengan el contrato de compraventa mercantil. ¿Dónde está ubicado? ¿En qué artículo está la compraventa mercantil, jóvenes? Para que yo lo busque y lo encuentre. Alguien que lo tenga. Ya lo tienen. Sí, ahí empieza. Tenemos el título segundo, contratos mercantiles en particular. El capítulo primero directamente en su artículo 695 ya nos da el contrato de compraventa mercantil. De hecho, se lee de la compraventa mercantil porque hay modalidades de la compraventa mercantil. Entonces ahí tenemos la ubicación del contrato con el que se va a relacionar de manera directa el título de crédito que se denomina factura cambiaria. Entonces veamos ¿qué me podrían decir ustedes del contrato de compraventa? ¿Cómo lo entienden ustedes? Porque ese cuanto más, cuanto menos, todos lo estamos realizando, yo diría que casi todos los días. ¿Qué podrían decir ustedes? ¿Cómo entienden la compraventa mercantil? Ajá. Uh-huh. Muy bien, Marco. Yo quisiera agregar una característica que es Sí, con el fin de lucro. todos los contratos mercantiles, todos los títulos de crédito tienen esa característica, ¿verdad? Yo les decía el otro día, Ashley, lo que no se expresa en mercantil, que es oneroso, o el ánimo de lucro, se presume. Entonces, aunque no lo diga en alguna parte el derecho mercantil, siempre vamos a entender que todo el derecho mercantil tiene ese principio de onerosidad o ánimo de lucro, como usted lo llama, Ashley. Muy bien. Entonces, tenemos ahí que, si usted sabe, lo que pasa es que es desorientada. Entonces, vean ustedes, tenemos ahí que ya nos decía Marco, la compraventa es un contrato típico mercantil por el que una persona que se denomina vendedor ofrece a otra o entrega a otra una cosa objeto del contrato y esta otra persona que recibe la cosa objeto del contrato
dando como contraprestación un pago en dinero, es la que se denomina comprador. Entonces, vean, las mujeres han comprado ropa todo el tiempo, hasta en la pandemia, creo yo que salían y se iban y compraban. Entonces, lociones francesas, zapatos, tenis, joyería, etcétera. Pues todo eso es motivo de la compraventa. Igual cuando vamos en la mañana por el pan, por los huevos, por la leche, pues ahí hay compraventa, ¿verdad? Entonces, encontramos que en eso consiste el contrato de compraventa mercantil. Tiene modalidades, ¿verdad? Dependiendo cómo se realice la compraventa, entonces hay modalidades. Luego, si es al contado, si es al crédito, aquí nos interesa la compraventa mercantil al crédito, porque es la que da lugar al nacimiento de un título de crédito que se denomina factura cambiaria. De ahí nace la factura cambiaria, de una compraventa al crédito. Entonces, si nosotros encontramos que nace de la compraventa y nos quedamos ahí, la respuesta no va a estar correcta. ¿Por qué razón? Porque la compraventa, para que dé nacimiento a la factura cambiaria, que es el título de crédito que hoy vamos a estar viendo, tiene que ser al crédito, ¿verdad? Entonces encontramos que también nos decía Marco que el comprador y el vendedor, que son los elementos personales, tanto en el contrato de compraventa como en la factura cambiaria, se obligan recíprocamente. ¿Qué quiere decir eso? Que de esa relación contractual nacen derechos y obligaciones para el comprador y para el vendedor. Eso es lo que nos está diciendo Marco y así es. Entonces, vean ustedes que podemos ver que los títulos de crédito no solamente incorporan, que es otra característica, ¿verdad, Ashley? No solo incorporan dinero, sino que también constituyen instrumentos por los cuales vamos a hacer circular bienes que producen y que contienen riqueza, pero que finalmente no van a ser representados en dinero primeramente, sino que en mercaderías. Entonces ahí tenemos que si hay títulos de crédito que representan ese papel moneda que es el dinero, ese capital, por el otro lado, como dicen los autores, también hay títulos de crédito que representan riqueza en circulación, pero que incorporan derechos representativos de mercaderías, que al final del camino se conviertan en riqueza, se conviertan en dinero, más que todo, pues es así. Pero primeramente, de acuerdo con la ley, representan mercaderías. Entonces, si nosotros tenemos, ahí nos decía Marco en el 495, que yo espero que ustedes lo lean, ese contrato de compraventa mercantil, pues nace la factura cambiaria de un contrato de compraventa mercantil si es al crédito, esa compraventa. Si el vendedor le vende al comprador la mercadería al crédito. Entonces ahí hay el nacimiento de una factura, pero esa factura es cambiaria. Entonces encontramos que la factura cambiaria es un título de crédito representativo de dinero, representativo de mercadería. Encontramos a su vez que es de bastante uso por el crédito. En principio, obviamente, no era un documento, un título de crédito, un instrumento del tráfico mercantil que circulara en nuestra práctica mercantil
con facilidad, aunque hoy por hoy, pues la legislación contiene la factura cambiaria como un título de crédito que en definitiva procede su vigencia, procede su nacimiento cuando nosotros tenemos previamente un contrato de compraventa mercantil al crédito. Entonces ahí pueden observar ustedes que en principio no lo teníamos debidamente regulado. Se ha ido desarrollando y se ha ido desarrollando de mejor manera después de el proyecto de la Ley Uniforme Centroamericana de Títulos Valores, porque ya se fue en específico a crear los títulos de crédito, ¿verdad? Entonces, posterior a eso, encontramos regulada la factura cambiaria como un título de crédito representativo de mercadería que nace como consecuencia de un contrato de compra-venta mercantil al crédito. Encontramos entonces, ahí pueden observar ustedes que encontramos entonces que hay autores que lo definen, pero realmente nosotros encontramos en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro Código de Comercio, la factura cambiaria. Y al hablar de la factura cambiaria, como bien decía Marco, pues entonces vamos a encontrar que es un título de crédito en donde nos damos cuenta que tenemos la factura cambiaria como título de crédito, que en la compraventa de mercaderías el vendedor va a poder crear, va a poder librar esta factura cambiaria y entregársela al comprador en el momento de la entrega de las mercaderías que van a ser objeto de la compraventa al crédito. Pero si no fuera en ese momento que se la entregue el vendedor al comprador, pues el vendedor va a contar con plazos, va a contar con plazos para crear la factura cambiaria y luego para enviársela al comprador. De igual manera, el comprador va a estar pudiendo devolver la factura cambiaria aceptada por él como comprador, de vuelta ya aceptada, se la devuelve se la regresa al vendedor. Entonces también va a tener tiempo, va a tener plazos para podérsela regresar a aceptar. Entonces ahí encontramos que tenemos la factura cambiaria como consecuencia de un contrato de compraventa mercantil al crédito y que en principio hablar de la factura cambiaria, pues hablamos de su naturaleza jurídica igual que como hemos hablado de todos los anteriores títulos de crédito. Y encontramos que en principio la factura cambiaria pues obviamente es un título de crédito y que contiene en ella un crédito, ¿verdad? Es representativa de mercadería. Nace como consecuencia de un contrato, pero contiene incorporado un crédito. Entonces vemos que si ese crédito llega a su vencimiento, como lo hemos dicho también en otros títulos de crédito, y esta factura cambiaria no fuera atendida en un momento determinado, pues igualmente vamos a poder exigirla mediante la vía jurisdiccional y vamos a reclamar ese derecho que tiene incorporado en ese título de crédito, la factura cambiaria. Entonces, seguimos viendo que en principio su naturaleza es de ser considerada como un bien mueble. Y enseguida, de dentro de su misma naturaleza, encontramos que ella
contiene, al haber nacido de un contrato de compraventa mercantil al crédito, un crédito, ¿verdad? Tiene un crédito incorporado porque nace como consecuencia de ese contrato de compraventa mercantil al crédito. Si ustedes se dan cuenta, vamos a encontrar características en todos los títulos de crédito, naturaleza en todos los títulos de crédito, definición del concepto en todos los títulos de crédito. Y entonces encontramos que ¿por qué es un título formal la factura cambiaria? Porque debe llenar los requisitos que la ley establece. En principio, al hablar de requisitos, estamos hablando de los requisitos generales y luego tiene también que cumplirse con los requisitos especiales. Si ustedes se van al 594, ahí vamos a encontrar, por ejemplo, que además de los del 386, que ustedes ya los deben de saber, encontramos requisitos especiales. ¿Cuántos requisitos son generales para los títulos de crédito, jóvenes? Habemos 5. Generales 5. vaya hombre, Cecilia. Encontramos 5 generales. Pero si ustedes se van, muy bien, Esther, pero si ustedes se van a su código, ahí al 594 van a encontrar que tenemos requisitos especiales y entonces vamos a encontrar que hay 4 requisitos especiales. ¿Cuáles son? Tenemos el número de orden del título que se va a crear, del título librado, que en ese caso es la factura cambiaria, el nombre y el domicilio del comprador, porque valga decir que este es un título de crédito de aceptación obligatoria. Oigan bien lo que estoy diciendo. Al igual que la letra de cambio, son títulos de crédito de aceptación obligatoria. Eso si lo pueden anotar en alguna parte no les caería mal. Luego tenemos la denominación y características principales de las mercaderías. Ya tenemos entonces ahí que debemos colocarlas. Y finalmente debe ir consignado el precio unitario por mercadería y el precio total de las mercaderías. Entonces vean ustedes, por eso es formal y completo. Tenemos también que la factura cambiaria no tiene incorporada condición alguna, es autónoma. Entonces, independientemente que nace como consecuencia del contrato de compraventa mercantil al crédito, eso no significa que pierda su autonomía. Esas son características que ustedes ya las conocen. Encontramos entonces que ahí tenemos autonomía. Esa es otra característica, ¿verdad? Porque independiente de que la causa es el que se haya realizado un contrato de compraventa mercantil al crédito y de ahí haya nacido la factura cambiaria, eso no obliga a que esté relacionado de manera directa, en el caso de la autonomía, con quien haya otorgado ese contrato de compraventa mercantil, aunque él sea el vendedor y le tengamos un crédito, la factura cambiaria es un título de crédito que goza de autonomía. ¿Por qué se dice que tiene rigor cambiario? Pues tiene rigor cambiario porque después de librarse con todos los requisitos que la ley establece, después de que los plazos de envío, de aceptación y de cumplimiento de la obligación estén vencidos, entonces encontramos que
Si la factura cambiaria, les decía, no es atendida, entonces vamos a ir por el cumplimiento forzoso de la obligación. Y entonces, pues hablamos del protesto, que no es una institución desconocida para ustedes, ya la vimos para los que siempre están en clase y los que no, de repente no saben ni qué está pasando, ¿verdad? Entonces encontramos que tenemos ahí ese rigor cambiario que con el protesto, si no estuviera el libro de protesto, con el protesto ya viene a ser esa perfección del título de crédito que lo convierte en un título ejecutivo. Y entonces ya encontramos que se puede accionar a través de la acción cambiaria para el cumplimiento de la obligación, ¿verdad? ¿Por qué es causal? Porque, bueno, tiene una causa que le da origen el negocio subyacente de la factura cambiaria, es un contrato de compraventa mercantil al crédito. De hecho, encontramos que el contrato de compraventa mercantil al crédito está incorporado en la factura cambiaria. Todos los títulos representativos de mercadería que vamos a estar agotando en estas últimas clases van a ser títulos de crédito contentivos de un contrato. Por eso decimos, son causales y a su vez son títulos de crédito que se relacionan en forma directa con contratos mercantiles, representan mercaderías y esos contratos quedan incorporados en los títulos de crédito. Entonces, cuando ustedes van al Código Civil y encuentran que podemos contratar por medio de escritura pública, que podemos contratar por documento privado, que podemos contratar por acta faccionada ante el alcalde municipal, por ejemplo, quien haga sus veces, pues aquí nace una nueva forma, solo que está contenida en el Código de Comercio, no en el Código Civil, pero la podemos adicionar ahí, que es contratos que ya están en su forma, pudiendo estar incorporados en títulos de crédito. Entonces es otra forma de darle lugar a los contratos, aparte de las formalidades que ya les mencioné, como la escritura, por ejemplo, pues aquí en lugar de escritura viene a ser un título de crédito. Entonces, por eso es una característica causal que acompaña al título de crédito. Y es obligacional, como bien decía Marco, porque en ese contrato de compraventa mercantil al crédito incorporado en la factura cambiaria, aparece que se obligan recíprocamente los elementos personales de ese contrato y de ese título de crédito. Es decir, se obligan recíprocamente, nacen derechos y obligaciones tanto para el vendedor como para el comprador. El vendedor entrega la prestación al comprador y el comprador la recibe a cambio de una contraprestación en dinero. Incorpora la factura cambiaria, eso está en su naturaleza, un derecho de crédito, ¿verdad? Y entonces ahí podemos ver que estamos hablando de características que ustedes ya conocen, que ustedes han visto en los demás títulos de crédito y que ahora pues lo vemos también en la factura cambiaria. Además, podemos observar que los elementos personales o intersubjetivos de la factura cambiaria, como ya dijimos, son el vendedor y el comprador, pero luego ellos, les decía, el vendedor va a librar la factura cambiaria para entregársela al comprador y el comprador se la va a devolver aceptada. Entonces, encontramos que cuando el vendedor entrega o envía la factura
para su aceptación, ahí encontramos que en los elementos personales o intersubjetivos, no solo encontramos al vendedor y al comprador, sino también al aceptante, porque el comprador en ese momento que recibe la factura cambiaria, antes de pagar ese crédito, porque ya recibió la mercadería la puede recibir el comprador en forma simbólica, en forma real, o como esté contemplado en el contrato de compraventa mercantil. Y encontramos a su vez que ese comprador, al recibir la mercadería, pero más aún al recibir la factura cambiaria, que es el título de crédito, pues se convierte en aceptante. El comprador es aceptante porque debe aceptar la factura cambiaria para obligarse a responder por el pago de ese crédito. Y finalmente, en los elementos personales, ya les había mencionado el comprador, ya les había mencionado el vendedor, el aceptante, pero también encontramos el tenedor, porque el tenedor es la persona que tiene derecho al cobro de la suma de dinero que está incorporada en la factura cambiaria. Vean ustedes que como título de crédito se puede endosar y entonces puede ser que la tenga el comprador, ya habiéndola aceptado, se la devuelva al vendedor, pero puede ser que haga negociaciones de circulación de ese título de crédito con la factura cambiaria y entonces vamos a encontrar que va a poder ser tenedor el vendedor o va a poder ser tenedor cualquiera otra persona. Finalmente vemos que la factura cambiaria puede ser susceptible de aval o puede ser susceptible de endoso. Entonces, esas son instituciones que ya vimos en la teoría general de los títulos de crédito. Puede ser que esté avalada, entonces va a haber uno o más avalistas, y puede ser que haya estado ya en circulación porque la está negociando el vendedor y entonces va a tener endosos, ¿verdad? Y finalmente, si no fuera extendida, dijimos, va a ser posible que esta factura cambiaria necesitemos que tenga protesto. Entonces, ahora ve dentro de toda esa gama de posibilidades para la factura cambiaria, encontramos que, les decía, el vendedor puede entregar al comprador la factura cambiaria en el momento en que reciba las mercaderías o puede crearla y enviarla posterior a la entrega de las mercaderías. Entonces, para eso, igualmente, recibiendo la factura cambiaria, el comprador está obligado a aceptarla y enviarla al vendedor de regreso ya aceptada. Para eso tenemos plazos. Entonces, ¿qué plazos debemos ahí observar para crear la factura y enviársela al comprador si no se le hubiera entregado en el momento de la entrega de la mercadería? A ver, ¿quién nos ubica dónde tenemos los plazos? Si están poniendo atención, lo van a encontrar rápido. Solo váyase primero al 596, Marco. Ah, bueno, es que usted me estaba diciendo del 599, ¿no? Ah, bueno, 596, entonces yo estoy ya como Ashley.
Ajá. Muy bien. Entonces ahora veamos, a ver, ahí está Leonel. Díganos cuáles son los plazos. Ahora solo díganos cuáles son los plazos. ¿No está, Leonel? Jóvenes, no solo se conecten. Luego tienen problemas con sus notas y ya no les podemos resolver la situación. No se trata solo de conectarse y luego dejar ahí como que estuvieran en la clase y no están. Hágame favor, Marco, yo creo que solo usted y yo estamos en la clase. Pero ese plazo, ¿para qué es, Marco? Muy bien. ¿Y para crearla? Muy bien. 2 días para crearla, 3 para enviarla al comprador. Entonces, ¿quién tiene ese plazo? El vendedor. El vendedor, Aislinn. Muy bien, el vendedor. Entonces, encontramos ahí que tenemos plazos. Yo les decía, o el vendedor crea la factura, librar la factura es crearla. Entonces, si el vendedor crea la factura en el momento de la entrega de la mercadería, ahí se la va a entregar. Y hasta puede ser que ahí se la acepte el comprador y se la devuelva, ¿verdad? Y si no fuera ese el caso, pues tiene plazo para devolverla aceptada. Pero el vendedor no la crea en el momento de la entrega de la mercadería al comprador. Entonces, ¿qué plazos tiene? 48 horas para crear la factura cambiaria y 3 días para enviársela el vendedor al comprador. Muy bien. Ahora bien, la factura la vamos a ver que se puede enviar por correo, correo certificado, por cualquier otro medio que determine el vendedor. Y entonces encontramos que vamos a tener ya enviada esa factura en esos plazos. Y entonces el comprador la va a aceptar y la va a devolver aceptada al vendedor. Entonces, ¿qué plazos tiene el comprador para aceptarla y para devolverla? Muy bien. Entonces ahí tenemos los plazos de creación y envío de la factura por parte del vendedor al comprador y la aceptación y envío de la factura por parte del comprador al vendedor, ¿verdad? Ya aceptada. ¿Puede haber negativa de aceptación por parte del comprador? La respuesta es sí. Puede haber, puede el comprador negarse a aceptar la factura cuando de acuerdo a lo pactado en el contrato, pues haya extravío, no reciba las mercaderías tal cual fue contratado, haya avería de esas mercaderías, si hay defectos en la calidad o cantidad de las mercaderías, si no es el contenido del contrato tal cual se contrató.
o si hay algunos otros requisitos de la factura que en su calidad de título de crédito no se cumplieron y entonces puede haber problema, entonces el comprador va a resultar que puede negarse a aceptar la factura, ¿verdad? Pero eso deberá ser corregido y otra vez va de nuevo y entonces habrá aceptación. Finalmente, es obligatoria la aceptación de la factura cambiaria. Encontramos por otro lado que hay protesto. Hay protesto en la factura cambiaria. ¿Se recuerdan ustedes del protesto en el cheque? Ahí hay un plazo y encontramos que puede haber protesto en la factura cambiaria, ya sea por falta de aceptación o ya sea por falta de pago. Y en ambos casos opera el protesto. Entonces encontramos que vamos a encontrar el protesto de la factura cambiaria, que va a tener un plazo otra vez para poderse protestar, tal cual vimos, por ejemplo, en el cheque. La diferencia es el tiempo. ¿Cuál es el plazo para el protesto por falta de aceptación que va? Muy bien. Entonces nos vamos al plazo del 599, que ya decíamos son 5 días o son 15 días, y después de esos 5 días o 15 días, entonces vamos a encontrar si no hay cumplimiento de la obligación por aceptación, entonces vamos a protestar la factura cambiaria dentro de los 2 días hábiles. Miren que en el cheque eran 15, ¿verdad? Dentro de los 15 días calendario. Aquí son días hábiles siguientes al vencimiento del plazo, es decir, de los 5 días o de los 15 días, dependiendo cuál sea el que aplique a cada caso concreto. Y entonces ahí encontramos que cómo puede realizarse el protesto. El protesto puede realizarse por falta de aceptación o por falta de pago, obviamente, pero puede ir en la misma factura cambiaria si hubiera espacio o puede ser en una hoja adherida a esta factura cambiaria, ¿verdad? En ambos casos, pues obviamente va a ser válido y va a ser eficaz el, eh, el protesto en la factura cambiaria o en una hoja adherida a ese protesto, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener que, vamos a encontrar que de esa manera, ya habiéndola protestado dentro de esos 2 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo, pues entonces habrá la posibilidad de que la factura cambiaria vaya y pueda ser un título ejecutivo, porque ya está protestada, por medio del cual se va a accionar a través de la acción cambiaria, ya sea en la vía directa o en la vía de regreso, para el cumplimiento forzoso de la obligación contenida en la factura cambiaria por ese crédito, ¿verdad?, que se le otorgó en mercaderías al comprador y que el comprador no aceptó o que habiendo aceptado no pagó. Y entonces ahí tenemos el caso en donde vamos a accionar ejercitando la acción cambiaria a través de un juicio ejecutivo, ¿verdad? Y ese ejecutivo lo tenemos en el 630 y esa acción cambiaria en el 615 en adelante, y ahí encontramos el cumplimiento de ese título de crédito. La factura cambiaria dijimos que tiene una relación directa con el contrato de compraventa mercantil al crédito. Rosangélica, ¿por qué decimos que la relación de la factura cambiaria es directa con el contrato de compraventa mercantil? Tampoco está Rosangélica.
María José. Lucía. Astrid. Yo sé aquí estoy, Ligda. Mire Solo que estoy tratando de recordar. ya somos 3, 4 los que estamos, ¿verdad? Porque está Ashley también. Ah, bueno. Ah, sí, Marco está. Entonces vean, ¿por qué esa relación decimos del contrato de compraventa mercantil al crédito de manera directa lo tiene la factura cambiaria con él? Astrid. Muy bien. Apareció Leonel porque le dijeron que lo estaba buscando yo, ¿verdad? Para documentar qué, Leonel. Para documentar la transacción, Ligda. Hay que estar en clase. Al final los que pierden son ustedes, nosotros no perdemos nada. Solo estamos como que somos locos, pero ahí está Marco hablando como locos, solitos, pero ahí está Marco, está Astrid y está Ashley. Y ahora pues ya apareció Leonel. Entonces encontramos que la factura cambiaria tiene relación directa con el contrato de compraventa mercantil al crédito, porque del contrato de compraventa mercantil al crédito nace la factura cambiaria. Esa es su relación. Y porque la factura cambiaria tiene incorporado en su contenido un contrato de compraventa mercantil al crédito. Entonces sería imposible que no haya una relación directa de la factura cambiaria con el contrato de compraventa mercantil. Y entonces, vean ustedes, en los requisitos, ahí se recuerdan, debemos de cumplir los del 386, que son los requisitos generales. ¿Cuántos requisitos son, jóvenes? Generales. 5. ¿Y Cinco. cuántos especiales dijimos que son? 4. 4. Y entonces tenemos 9. Si cumple con esos 9, la factura cambiaria nace a la vida jurídica. Entonces ahí tenemos, vaya hombre, Esther, aparece y desaparece, Esther. Entonces ahí tenemos esa gran relación. Véanlo ustedes, aunque les dé risa, Leonel, pero si no están ahí, después están sufriendo. Están sufriendo a la hora del examen y pidiendo revisiones que ni siquiera proceden, con eso les digo todo. Entonces, vean ustedes, es necesario que nos demos cuenta que esa relación es muy directa. Hoy se están riendo, pero el otro día van a llorar. Ya tenemos fecha para el final, yo creo. Entonces, encontramos, ¿cuándo va a ser el final? 27, no. 27, ¿verdad? Sí, pues. Entonces, se dan cuenta ustedes de esa gran amalgama de relación que tiene la factura cambiaria con el contrato de compraventa mercantil al crédito. Porque primero nace el contrato y luego nace la factura cambiaria. Porque primero el comprador y el vendedor se ponen de acuerdo y finalmente ya pueden ellos decidir crear la factura cambiaria. Entonces, recuérdense bien de los requisitos generales, de los requisitos especiales, porque les puede venir, por ejemplo, que ustedes redacten una factura cambiaria en el examen. ¿Y qué van a hacer? Primero, si no están en clase, ¿qué van a hacer? Y segundo, si no saben cuáles son los requisitos, entonces no van a poder. Entonces, finalmente hablamos de la factura cambiaria con esa relación y que cuando no es atendida, hay que protestarla, ya nos dijo Marco el plazo, y ejercitar la acción cambiaria a través de un juicio ejecutivo. Entonces ahí tenemos. Ahora nos vamos a ir y váyanse ustedes, por favor, a la carta de porte y el conocimiento de embarque. Ahí me dicen dónde está para que yo rapidito la encuentre. Sí, Marco, gracias. Y esa es la gran preocupación. Yo estoy más preocupada que ustedes. Y los que se van a examinar son ustedes.
Y piensa que como es virtual, pues tan facilito, ese día me preocupo. Pero fíjense que no es tan así, porque si no, todos sacaran 30 y todos sacaran 40. Y vieran que no. Entonces vemos que tenemos el conocimiento de embarque, que gracias a Rosangélica, tenemos el conocimiento de embarque y la carta de porte. Muy bien, en el 588, dicen ustedes. Entonces, tenemos ahí carta de porte o conocimiento de embarque. Les hacía la pregunta la otra vez. ¿Ahí tenemos un título de crédito o tenemos dos? Tenemos dos, eso ya lo hemos dicho en clase. Muy bien. Entonces, encontramos que tenemos, muy bien, ahí estamos hablando de requisitos, ¿verdad, Ashley? Entonces, tenemos que el conocimiento de embarque es un título de crédito. Tenemos dos, ¿verdad? El conocimiento de embarque es un título de crédito. Es el documento que sirve para documentar el contrato de transporte marítimo. Entonces, vean ustedes que tienen que hacer otra cosa rapidita también. Irse a contratos y buscar el contrato de transporte. Y me dan el chivo, así como hacen en el examen. ¿En dónde está regulado el contrato de transporte? Para que yo me lo encuentre rápido. ¿Ya lo encontraron? El que lo encuentre primero ahí nos dice. El contrato de transporte y 794. Encontramos que, porque estamos en el 588, pero ahí tenemos títulos de crédito. Y sí, ¿verdad? En el 794, o sea que yo les pregunto, no porque yo no sepa, sino el caso es de que debemos ejercitarnos, porque si no, no aprendemos. Y para el examen nos va feo y el curso se queda. Y ustedes no quieren eso, ¿verdad? Entonces, por el contrato de transporte, hay una persona que se denomina porteador que se obliga por un precio a conducir de un lugar a otro, también recibe el nombre de transportista. Entonces, a conducir de un lugar a otro, ya sea pasajeros o mercaderías ajenas, que deben ser entregados al destinatario o consignatario. Entonces tienen que aprenderse los elementos personales. Entonces encontramos que tenemos un porteador y tenemos un consignatario. Este porteador también recibe el nombre de transportista, transportador. El consignatario también es destinatario. Y entonces vamos a encontrar que en eso consiste el contrato de transporte. Obviamente el porteador va a tener obligaciones y va a tener derechos. Puede haber un contrato de transporte en que hayan más de un porteador, por ejemplo, o puede haber que el transporte sea combinado, ya sea porque hay varios porteadores o ya sea porque necesitamos un transporte marítimo, que sería un contrato, y necesitamos un transporte aéreo o un transporte terrestre. Entonces ahí estaríamos combinando los títulos de crédito que deben de crearse, librarse, y el contrato seguiría siendo el mismo, un contrato de transporte. La diferencia es que en el conocimiento de embarque, ya dijimos, el contrato de transporte es marítimo, ¿verdad? Para transportar de un lugar a otro mercaderías o personas. En este caso nos referimos a las mercaderías, ¿verdad? Que
estas mercancías van a ser transportadas vía marítima. Entonces, encontramos ahí que ese operador, esa naviera que va a realizar esa contratación, ¿verdad? La va a realizar con el embarcador o cargador para que mediante un pago de un flete, ¿verdad? Por esa transportación de mercaderías de un lugar a otro, entonces y que se entregue finalmente al destinatario, se consolide como un contrato de transporte marítimo. Entonces el título de crédito, que es el conocimiento de embarque, va a tener contenido en él un contrato de transporte marítimo. Y ahí van a estar los requisitos, ahí van a estar los elementos personales que participen y ahí va a estar esa contratación, ¿verdad? Entonces vemos que de ese contrato de transporte marítimo nace el conocimiento de embarque, que es el título de crédito que nos ocupa. Ahora estamos trabajando el contrato de transporte solo con mercaderías, pero también puede ser con personas, ¿verdad? Eso ya lo ven ustedes en Mercantil 3, los que aprueben su curso. Y por el otro lado, encontramos que tenemos ese conocimiento de embarque porque las mercaderías van a ser transportadas de un lugar a otro vía marítima, ¿verdad? Transportación por medio del agua. Y entonces encontramos ahí que tenemos ese conocimiento de embarque, que es un título de crédito, que representa mercaderías y entonces se sigue considerando un bien mueble. Pero si fuera el caso que que la transportación la vamos a hacer vía terrestre o vía aérea, decíamos, entonces va a haber un contrato de transporte que puede ser el mismo en varias etapas y en una combinación, lo dice la doctrina y la ley, en vía aérea o por vía terrestre. Ahí habría el nacimiento, la creación o el libramiento de una carta de porte. Ahora bien, ¿qué características vamos a encontrar en el conocimiento de embarque? Pues es un título de posesión, aparte de todas las que tiene el Código de Comercio para todos los títulos de crédito, encontramos, por ahí voy, Astrid, que es un título de posesión, hay que tenerlo, hay que disponer de él, con él, para las mercaderías, y finalmente encontramos que es un título de tradición, porque vamos a estar haciéndolo circular y vamos a estar haciendo la transportación de las mercaderías en esa manera simple que son los que lo hacen los títulos de tradición. Sí, Astrid. Licenciada, buenas tardes. Por ahorita que usted estaba mencionando lo de la carta de porte y el conocimiento de embarque, mi esposo importa carros, ¿verdad? Y, Ajá. por ejemplo, ahorita en una de las, yo había visto eso de la carta de porte en una de sus, ay, se me olvidó el nombre de los papeles estos, como la Duca y todo eso. En una póliza. Ajá. Póliza, correcto, pero justo ahorita encontré una, pero dice manifiesto de carga terrestre. ¿Esto sería lo mismo? Carta de porte. Tiene que decir siempre carta de porte. Sí. Ah, bueno, entonces esto de manifiesto de carga es otro, pero sí he visto eso de carta de porte también entre sus pólizas. Ese manifiesto es adicional a la carta de porte, es como la guía de la mercadería que debe de ir de transportarse y ahí la detallan también. Ah, sí, eso estaba viendo. Okay, pero gracias. él para su respaldo de la transportación debe de tener, como es en vía terrestre, una carta de porte en ese caso. Sí, correcto. Ah, ok. Pero pensé que era lo mismo. Gracias. Ahí vamos. No, pero adicionalmente va a tener usted eso. Ajá, igual que bueno. la póliza de importación, por ejemplo. Sí, correcto, sí. Okay, entonces gracias. encontramos en ese conocimiento de embarque
Pues que hay un transportador, les decía que hay un porteador o que hay un fletante. Los tres nombres son para la misma persona. Esos son elementos personales que identifican a la persona, ¿verdad? Por la de esa denominación. Entonces, el porteador, transportador o transportista, le decimos nosotros mal dicho, o fletante, ¿verdad? Es el que se va a obligar. Tenemos al cargador, que es el que al final realmente va a realizar el trabajo. El porteador contrata al cargador, ejecuta la parte operativa, y el consignatario destinatario es la persona que recibe la mercadería de conformidad en el lugar donde se pactó y en las condiciones en que se pactó. Para ese efecto encontramos que las modalidades de la compraventa sirven, porque esa mercadería se contrata en forma FOB, en forma FAS, en forma CIF y en forma CF, que esos son los Incoterms. Los Incoterms son terminología internacional mercantil que se utiliza para este efecto. Entonces, ustedes lo van a encontrar ahí en su código de comercio, por eso les dije, vayan a la compraventa mercantil. Ahí está la forma CIF, la forma FOB, la forma FAS y la forma CF. Por ejemplo, CIF quiere decir que se contrató el costo, el seguro y el flete. Entonces, el costo, las mercaderías, precios, el seguro que van aseguradas y el flete, que es la transportación. Entonces, ahí tenemos al fletador que está viendo esa parte, ¿verdad? Entonces, encontramos al fletante que contrata, el cargador, que es esa persona que encarga al porteador la conducción de las mercaderías, y el destinatario va a ser la persona que las recibe una vez esté conforme de acuerdo a cómo se haya pactado esa compraventa de mercaderías. Si fuera, por ejemplo, en la forma CIF, les decía, debe estar pagado el costo de las mercaderías, debe estar pagada la transportación de las mercaderías y debe estar pagado el seguro de las mercaderías hasta que llegue a su destinatario. Y por ejemplo, en el CF, por decir algo, entonces encontramos que ahí solo hay costo que debe pagarse por parte del vendedor y luego debe pagarse el flete, la transportación, pero esa mercadería se contrató sin seguro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que de esa forma encontramos nosotros la compraventa. Y si fuera el caso, por ejemplo, de esa compraventa que es contra documentos, obviamente, vamos a encontrar en los Incoterms, cuando hablamos del FOB, por ejemplo, una compraventa en la forma FOB, con los Incoterms, encontramos que eso significa venta libre a bordo. La cosa objeto del contrato, o sea, las mercaderías, deberán entregarse a bordo del buque o a bordo del vehículo que va a transportar las mercaderías, porque hasta ahí llega la obligación del vendedor. Eso quiere decir. Y si fuera el caso de que vamos a contratar en la forma FAS, eso significa que las mercaderías deben entregarse a un costado del buque o a un costado del vehículo. Una vez estén colocadas en el costado del vehículo o en el costado del buque, ya el vendedor va a terminar con su responsabilidad. Les decía, en la forma CIF va a tener que pagarse el costo de las mercaderías, el transporte de las mercaderías, pero también deben ir aseguradas. Finalmente, vamos a crear la factura ICF, pues solo costo y flete de las mercaderías, ¿verdad? Finalmente, encontramos que hay que cumplir requisitos para la creación de las mercaderías y tenemos los requisitos del 386. Tenemos los requisitos del 386
que son los requisitos generales, que son los requisitos para todos los títulos de crédito. Y finalmente tenemos los requisitos especiales que están en el 589 del Código de Comercio. Ahí anótenlo, porque ahí tenemos un sinnúmero de requisitos que se deben de cumplir para que pueda nacer a la vida jurídica, ya sea el conocimiento de embarque o la carta de porte. Ahora bien, ¿cómo va a circular el conocimiento de embarque o la carta de porte? Pues pueden circular el conocimiento de embarque, lo vamos a hacer circular a la orden de persona determinada o, como dijimos anteriormente, al portador. Entonces, si son al portador, pues solo se va a hacer la entrega del título, o sea, solo la entrega del conocimiento de embarque. Pero si va a ser a nombre de persona determinada, o sea, la orden, entonces vamos a crear el título, lo vamos a endosar y también lo vamos a entregar. Entonces está la creación, está el endoso y está la entrega de ese título de crédito para que nazca a la vida jurídica. Encontramos igualmente en el caso de la carta de porte, decíamos, todos los requisitos están ahí en el 589, yo creo, y ahí tenemos ¿cuántos? 12 requisitos. Pero si fuera que se va a tardar un poco de tiempo el que las mercaderías hayan sido entregadas para su embarque y el embarque sea posterior, entonces el título, además de esos 12 requisitos especiales, debe tener otros 3. Entonces estamos hablando de 15 requisitos. Y luego le sumemos, o primero le sumemos los 5 requisitos generales, nos da un total de 20 requisitos en total. Entonces, ahí tenemos el conocimiento. Sí, ahí la cosa no está fácil, Ashley. Entonces, ahí tenemos el conocimiento de embarque, la carta de porte. ¿Cuándo vamos a crear una carta de porte que nace como consecuencia de un contrato de transporte vía marítima? Pues cuando las mercaderías se vayan a transportar por vía marítima. ¿Cuándo vamos a librar una carta de porte? Cuando la transportación de las mercaderías sea por vía terrestre, como decía Astrid, o sea por vía aérea. Y entonces ahí tenemos la diferencia del conocimiento de embarque respecto de la carta de porte. Los dos son títulos de crédito. Los dos son representativos de mercadería porque lo que van a transportar es mercadería. Y van a tener los mismos elementos personales, el conocimiento de embarque, que la carta de porte, porque tiene que haber un porteador o transportador, debe haber un cargador o un operativo, o como le decimos nosotros, un piloto o un marino, ¿verdad? Que va a transportarlo a través del buque, ¿verdad? Si habláramos del derecho marítimo, que ahora está muy de moda hablar de los derechos del mar, del derecho del mar por el estrecho de Hormuz, por ejemplo, ¿verdad? Entonces encontramos que tenemos ahí nuestro conocimiento de embarque si el contrato de transporte es un contrato de transporte marítimo, porque la vía de transportación de las mercaderías va a ser marítima. Y vamos a tener creando una carta de porte si la vía de transportación, o sea, el contrato de transporte, va a ser vía terrestre o vía aérea.
Entonces encontramos que, recapitulando, la carta de porte, al igual que el conocimiento de embarque, pues son títulos de crédito representativos de mercaderías. La carta de porte podemos decir que es un título de crédito que representa mercaderías que nacen como consecuencia de un contrato de transporte terrestre o de un contrato de transporte aéreo. Miren que no los confunda, si no me van a echar la culpa de la mala respuesta. Entonces, si es carta de porte, va a librarse como consecuencia de un contrato de transporte terrestre. Un título de crédito representativo de mercaderías que nace como consecuencia de un contrato de transporte de cosas que van a transportarse vía terrestre. O aéreas. Sí, por eso las dos, o sea, terrestre. O vamos a encontrar que vamos a librar la carta de porte como consecuencia de el contrato de transporte de cosas que vamos a transportar vía aérea. Entonces, en ambos casos, vamos a crear una carta de porte. Si ustedes van a transportar sus mercaderías, por ejemplo, de Miami para Guatemala, vía aérea, entonces en un avión de carga, por ejemplo, entonces vamos a ver ahí que se va a estar librando una carta de porte que nace como consecuencia de un contrato de transporte de cosas vía aérea. Vamos a suponer que de Puerto Quetzal van a ustedes contratar un contrato de transporte vía terrestre, entonces va a tenerse que librar un contrato de transporte de cosas vía terrestre. Y entonces en lugar de un avión, pues lo va a transportar un tráiler, por ejemplo. El furgón va a venir lleno de mercaderías. Ah, bueno, ahí viene una carta de porte. El avión es de carga y va a llegar al aeropuerto. Ah, bueno, pues entonces ahí viene también una carta de porte. Entonces, en eso consiste el conocimiento de embarque y la carta de porte, ¿verdad? Ahí hay dos títulos de crédito representativos de mercadería que tienen relación directa con el contrato de transporte de cosas. La diferencia entre uno y otro es que el contrato de transporte vía marítima, el contrato de transporte marítimo, da lugar al nacimiento de un conocimiento de embarque. Y el contrato de transporte de cosas vía terrestre o vía aérea da nacimiento a una carta de porte. Y con eso estaríamos terminando el conocimiento de embarque y la carta de porte. Si ustedes tienen alguna duda, solo les quiero decir que si es una carta de porte o un conocimiento de embarque no atendido, pues procede la acción cambiaria. Y entonces nos vamos al juicio ejecutivo y obligamos al pago de cumplimiento de la obligación porque no se cumplió con ese contrato de transporte o con esa carta o con esos títulos de crédito. Y entonces ahí estaríamos terminando. Por favor, lean para el próximo día el certificado de depósito y el bono de prenda. Solo eso nos hace falta y lo vamos a ver el próximo día. Así es que tengan buenas noches y qué gusto es saludarles. Solo les hago una observacioncita, por ahí voy a ir, Ashley. Les hago una observacioncita para los que puedan y estén por ahí, Marco, Ashley, Astrid, alguien, Leonel, ¿Qué no manda? sé qué. Si tienen acceso a poderme evaluar, háganme favor, que yo necesito que me evalúen, si son tan finos. Con muchísimo gusto, Está bien, Linda. Lisa. Son tan finos, no sé cómo me van a evaluar, pero igual necesito que me hagan favor. Yo feliz que me evaluaran bien, pero igual
necesito que por favor lo hagan si son tan amables. Que Con muchísimo gusto, Ligda. Gracias, Edra. Mire, háganme favor, los que estén interesados, ¿por qué no me hacen favor de enviarme? Ahí en el chat tienen mi número. Entonces, ¿por qué no me hacen favor de enviar? Y yo les voy a enviar ahí los pasos para que ustedes puedan ingresar a la evaluación. Perfecto, Bueno. Ligda. Muchas gracias. Si fueran tan finos, yo les agradezco. Y si quieren, se los doy. Está en el grupo, pero igual se los doy. Es 5202. 5202. 3278. Ahí ya lo tiene Sara. Mire, qué bandida. Por favorcito, gracias, Sara. Ahí lo tienen, 5202-3278. En unos minutitos les estoy enviando yo ahí los pasos a seguir. Perfecto, Porfa. Ligda. Les voy a agradecer. Ahora me quedo solo con Ashley, si son tan finos. Igualmente, igualmente, noche. siempre es un gusto Buenas noches, Ligda. saludarles. Que tengan buenas noches.